Hola, buenos días, buenas tardes. Vamos a empezar la masterclass. Cómo ayudar mediante pequeños incentivos a tomar mejores decisiones. Antes de nada, me voy a presentar. Me llamo Fernando Rubén García Hernández. Soy docente, profesor del Instituto Europeo de Posgrado y bueno, también soy coordinador y docente de una cátedra de RSC y especialista en materia de habilidades sociales, recursos humanos, prevención de riesgos laborales. Por último, bueno, soy doctor en psicología y licenciado en ciencias del trabajo. Ese es el esquema de los puntos que vamos a tratar durante esta exposición, durante esta masterclass. En primer lugar, empezaremos con unos pequeños casos para reflexionar, unas imágenes que ustedes irán viendo en la pantalla y que permitirán contextualizar los aspectos teóricos y prácticos que luego veremos. Hablaremos acerca, y lo recordaremos, de las dos grandes formas de influir en los demás. Tendremos en cuenta qué es la economía conductual, muy vinculada a la psicología económica. Hablaremos acerca de lo que se llama la teoría del empujoncito o Nudget, Nudge. Vinculada a la teoría del empujoncito, tendremos que tener en cuenta el concepto de arquitectura de elección. Y por último, todo lo que hemos ido viendo anteriormente, especialmente lo referido a economía conductual, teoría del empujoncito y arquitectura de elección, pues intentaremos aplicarlo a la gestión de personas. Terminaremos con unas reflexiones finales y un turno de preguntas en la que espero que puedan ustedes hacer las preguntas que consideren. Unos casos para reflexionar. Veamos algunos ejemplos de cómo empujar a las personas para que decidan voluntariamente hacer algo. Y este concepto es esencial, puesto que está en la base de lo que es la economía conductual y sobre todo la teoría del empujoncito. Hemos puesto ahí una mosca y es porque todo comenzó con una mosca. Obviamente no lo voy a explicar porque es un poco escabroso, pero si luego a la finalización de esta presentación, no ahora, claro, buscan en cualquier buscador Nudget mosca, ahí tendrán justamente a qué me estoy refiriendo con que todo comenzó con una mosca. Veamos algunos ejemplos, como digo, de cómo empujar a las personas para que decidan voluntariamente hacer algo que a nosotros nos interesa que hagan. Por ejemplo, un empujón. Un empujón es facilitar la elección. En este caso, lo que interesa vender directamente a la vista. Otro empujón. Lo que interesa vender directamente a la vista y lo que no nos interesa vender, pues por debajo o por encima de la línea de visión. Ahí no estamos coartando la libertad de nadie, sino simplemente estamos induciendo a esa persona a que vea lo que queremos que vea. Estamos diseñando, arquitectura de elección, el entorno en función de unos determinados intereses, sin coartar la libertad de nadie, que esto es muy importante. Un empujón, facilitar llegar a una meta y de esta forma conseguir un propósito saludable y social como es mejorar la limpieza de una calle. Y fijémonos, facilitar llegar a una meta, un juego. Un empujón, facilitar la limpieza y al mismo tiempo decidir quién quiero yo que gane en una competición. En este caso, el ejemplo es de deportistas, futbolistas. Podría ser otro. Yo aquí no estoy impidiendo a la gente que tire la colilla al suelo, pero sí le estoy ofreciendo una oportunidad, que al mismo tiempo es lúdica, de hacer algo positivo para él y positivo también para el medio ambiente. Otro ejemplo de empujón. Facilitar a las personas dónde colocarse en un determinado espacio público. Y al mismo tiempo informarles de qué es o dónde se tienen que colocar para que cada uno vaya a su ritmo. De nuevo vuelvo a decir algo esencial. No obligo, pero sí informo y luego ya cada uno decide subir por la izquierda o por la derecha, en este caso, de la escalera mecánica. Un empujón. Facilito un beneficio deportivo subiendo escaleras y al mismo tiempo informo a la persona de lo que implica esa decisión, cada subida de escalera,
en términos, en este caso, de gastar calorías. Y también les indico qué es lo que ocurre si uno sube por una escalera. Y es que no hay mejor elevador para el éxito que cojas estas escaleras. Otro empujón. Facilitamos un beneficio deportivo, he metido una canasta, pero al mismo tiempo también contribuimos a la limpieza. O facilitamos llegar a la meta, indicando de qué modo llegar a la meta y cómo aprovechar esa meta. Tanto la imagen de la izquierda como la imagen de la derecha. Semejante al anterior, facilitar un beneficio deportivo. Y recordemos el concepto de juego, que es muy importante cuando queremos incitar a las personas a que hagan las cosas de forma voluntaria en beneficio de sí mismo y de los demás. Y también contribuimos a la limpieza, en este caso, a mi limpieza interior. Otro empujón, facilitar llegar a un objetivo donde está un extintor y, ojo, sentirnos, al conseguir llegar a ese objetivo, un personaje importante que salva a mis compañeros. La imagen de la derecha de sus pantallas permite también tener en cuenta lo importante que es estructurar el medio de tal forma que las personas consideren que están participando en un juego con normas. Y en ese juego con normas son ellos los que deciden participar o no, ganar o no. Otro empujón, facilitar conocer de esta forma mi fuerza y hasta dónde llego, tanto el que está empujando como el que es empujado. O facilitar saber cuál es el peligro y el riesgo de caída al resbalarse. De un modo lúdico, ciertamente, pero desde luego yo creo que cuando vemos esa banana, ese plátano en el suelo, sabemos exactamente cuál es el posible peligro y el riesgo si no tomamos ningún tipo de medida preventiva. Otro tipo de empujón es el que ustedes ven en estas escaleras mecánicas. Esa dirección de YouTube, pues viene un vídeo, que lo pueden ver. A mí me facilita un objetivo o beneficio, en este caso deportivo, físico, y al mismo tiempo me hace sentir que soy, en este caso, un gran pianista. Obtengo una recompensa. En este caso, esa recompensa, yo soy autónomo, yo tengo capacidad y libertad para decidir cómo quiero que sea. Por ejemplo, la melodía, el ritmo, en función de las teclas que estoy tocando. Otro empujón, facilitarme dónde colocarme, situarme en la vida. Yo decido, quiero mejorar mi forma física, subo por las escaleras. Quiero no mejorar mi forma física, libremente elijo subir por las escaleras mecánicas. Hay más empujones. Un ejemplo de empujón es también el modo en el que en cualquier tipo de menú o de agenda están colocadas las actividades, en este caso, los platos. Me facilitan la elección colocando en el menú los platos que interesa vender en primer lugar, pero a lo mejor también aquellos que me interesan a mí porque tienen una dieta más saludable. El orden de colocación de las actividades, de las variables, determina lo que hacemos o no hacemos. Estos son, por cierto, los efectos de primacía y de ultimidad. Atendemos más a lo primero que se nos presenta y sobre todo a lo último, más que a todo lo que viene en medio. Obviamente yo puedo elegir cualquier tipo de menú, pero ya me están, entre comillas, facilitándome la elección. Otro tipo de empujón es facilitarme la elección con información sobre las características nutricionales de los alimentos. En este caso, utilizando el sistema de etiquetado Nutri-Score, donde las letras con sus respectivos colores nos informan de si esos alimentos son más o menos saludables en función de las grasas, de los azúcares o incluso de la sal. Y gracias a esta información, yo tomo una elección consecuente. Tengo además la capacidad
de elegir acerca de mi estado de salud. Pero también es un empujón cuando a mí me facilitan dejar un mal hábito observando cómo lo han hecho los demás. Porque a las personas nos encanta saber qué han hecho los demás para resolver los problemas, los mismos problemas que nosotros tenemos. Cuando a mí me lo facilitan, cuando alguien semejante a mí y lo más semejante a mí desarrolla cómo ha conseguido, en este caso, dejar un mal hábito, me están facilitando las posibles acciones que yo tengo que hacer para, en este caso, ir y cambiar de hábitos. Que esta es la esencia, por cierto, de todos los grupos de autoayuda. Por ejemplo, Alcohólicos Anónimos. Cambio gracias a que sé cómo han actuado los demás semejantes a mí. Bueno, hemos visto todos estos casos para contextualizar que podemos cambiar nuestros hábitos, nuestras elecciones, sin obligar a nadie a cambiar, sin prohibirles, sin obligarles, simplemente facilitándoles la vida en función del diseño de las elecciones y en función de la información que les ofrece. Vamos a ver el segundo punto. El segundo punto son las formas de influir. Existen siempre dos grandes formas de influir en las decisiones de los demás, que ustedes saben cuáles son. Uno, reforzando un comportamiento, otro, castigando un comportamiento. Cuando yo refuerzo, estoy fomentando un comportamiento, esto es, estoy incrementando la probabilidad de que aparezca una determinada conducta. Mientras que cuando yo castigo, castigo para detener ese comportamiento, para disminuir la probabilidad de que ocurra esa conducta. ¿Cómo puedo reforzar o castigar? De dos formas. O bien doy o bien quito. En este caso, dar, sumar, de ahí el signo positivo, quitar, no dar, sustraer, de ahí el signo negativo. Y estas cuatro formas son las que todos utilizamos con el fin de influir en la conducta de los demás. Dar algo agradable si el otro hace la conducta deseada, eso se llama refuerzo positivo. O bien quitar algo desagradable cuando el otro hace la conducta que a mí me interesa que haga, refuerzo negativo. Pero si yo lo que quiero es detener un comportamiento, lo puedo hacer dándole algo desagradable, castigo positivo, o bien quitándole algo agradable al hacer la conducta indeseada, castigo negativo. Como siempre, la mejor forma de entender las cosas es viendo ejemplos. Refuerzo positivo, lo has hecho bien, te doy un caramelo. Refuerzo negativo, lo has hecho bien, quiero que continúes haciéndolo bien. Por eso te retiro la prohibición, en este caso, de comer caramelo. Castigo positivo, lo has hecho mal, no quiero que continúes con esa conducta. Por eso te prohíbo comer caramelos, porque entiendo que si te prohíbo comer caramelos, no seguirás haciendo esa conducta para mí indeseable. O castigo negativo, lo has hecho mal, quiero que no sigas haciéndolo mal. Dame algo que para ti es valioso, dame ese caramelo. ¿Es mejor reforzar que castigar? Desde luego. Recompensar siempre una conducta positiva o que vaya en la dirección correcta es mucho más poderoso que castigar. Es más motivador, mejora las relaciones. Pero eso sí, para que las recompensas sean sostenibles en el tiempo, es necesario que sean importantes, significativas para la persona. Y que sean además deseables, que le interesen. Y a veces es también necesario que esas recompensas cambien a lo largo del tiempo, porque si no nos podríamos ver saciados y no valorar suficientemente esas recompensas. Por cierto, siempre que se refuerce o se recompense, es esencial la coherencia y la previsibilidad. Esto es, que cada persona sepa que las consecuencias de lo que obtengo provienen de la conducta que he hecho. El castigo a veces se puede también utilizar. Ya sabemos lo que implica
busca disminuir una conducta para lo cual damos o quitamos. Pero ojo, el castigo solamente debe utilizarse como último recurso, porque el castigo al final provoca la sensación de que el modo de conseguir cambiar a los demás es haciéndole sufrir. Y no es esa la cuestión. Cuando hablamos de refuerzo, lo mejor es siempre el refuerzo positivo. Esto es, dar algo porque tú has hecho algo deseable. Sin embargo, es verdad que a veces se puede utilizar el refuerzo negativo. Esto es, si yo quiero que tú sigas haciendo algo, te quito algo desagradable. Es cierto que puede ayudar a fortalecer conductas más positivas al eliminar un estímulo indeseable. Es cierto que puede generar cambios duraderos. Sin embargo, a largo plazo el refuerzo negativo se comporta como un castigo, porque le estás quitando algo y la persona lo ve no como un modo de incrementar una determinada conducta, sino como un castigo. Lo confunde. Y además, muchos estudios demuestran que cuando estamos quitando algo, la persona lo ve como una imposición y por lo tanto disminuye su motivación. Y lo que verdaderamente refuerza a largo plazo es que yo quiera hacer esa conducta porque quiero, no porque me estén obligando, dándome o quitando. La fórmula correcta siempre es la siguiente. Si queremos incrementar una conducta, debemos reforzarla. Y si queremos eliminarla, mejor que el castigo es la indiferencia. Dejar de reforzarla. Porque cuando alguien no recibe atención por una conducta, deja de utilizar esa conducta como modo de conseguir sus propósitos. Y tengamos en cuenta que siempre el castigo puede convertirse en una forma de hacer que la persona siga realizando esas conductas indeseables, simplemente porque así obtiene un reconocimiento que no es capaz de obtener, pues, de otras formas. Por eso, ¿queremos incrementar una conducta? Refuérzala. ¿Queremos eliminarla? Mejor que el castigo, la indiferencia. Bueno, cuando hablamos de los incentivos, cuando hablamos de esas formas de facilitar la elección a las personas, los nuggets, haciendo que esa persona siga teniendo libertad de acción, nos estamos refiriendo a refuerzo positivo o refuerzo negativo. Para nada el castigo. Y para nada tampoco ni el obligar ni el prohibir. Porque ni la obligación ni la prohibición, lo hemos dicho anteriormente, motivan internamente a cambiar y lo que nos interesa es que la persona sea persistente en el cambio de malos hábitos a buenos hábitos o en la continuidad de esos buenos hábitos. Recordemos algo que es de perogrullo, pero es siempre interesante recordarlo. Y es que obligar es presionar a alguien para que haga algo en contra o no de su voluntad, pero le estamos presionando, no le estamos dando libertad de acción, igual que se puede ver en todas esas señales de tráfico que ven ustedes con la dirección. Y prohibir es impedir que alguien que alguien haga algo. Y por lo tanto es también coartar su libertad de acción. Y lo que nos interesa es que la persona que haga las conductas deseables lo haga porque quiere. Y esa será la mejor forma justamente de que esa conducta sea sostenible en él. Una reflexión sobre cómo inducir a hacer o no hacer. Y para eso me fijo en esas imágenes que todos empezamos ya a ver en las carreteras. Lo que llaman, por cierto, radares pedagógicos, en los que nos informan de la acción realizada, en este caso, la velocidad a la que vamos. Una información, una evidencia. Pero mejor que solo informar es también indicar cuál es la consecuencia, el premio o el castigo. ¿Voy a la velocidad adecuada? Recibo un gracias. ¿No voy a la velocidad adecuada? Una advertencia. Reduzca la velocidad porque si no pierdes 2 puntos. O una advertencia en forma de un icono.
Y es que para mantener o cambiar las conductas es importante la información que le demos a la persona, pero más importante es que junto a esa información de lo que está haciendo bien o de lo que está haciendo mal, le indiquemos cuáles son las consecuencias. Porque cuando una persona conoce las consecuencias, es cuando ya puede decidir cambiar o no cambiar. El hecho simplemente de saber que voy a 50 kilómetros por hora, pues posiblemente cuando tendría que ir a 40, posiblemente a mí no me interpela. Me interpela si obtengo una consecuencia positiva, y una consecuencia positiva puede ser simplemente una carita sonriente o una advertencia de que, ojo, si sigues así, pierdes 2 puntos. Información más consecuencia. Eso sí cambia. Veamos a partir de estos casos y de esta contextualización respecto a las formas de influir, conceptos claves como son economía conductual, teoría del empujoncito y arquitectura de Elecio. Y para ello es importante tener en cuenta una serie de conceptos de Kahneman, de Sibony, Sunstein y Thaler. Conceptos de los cuales luego les voy a indicar los libros donde ustedes los pueden encontrar mucho más desarrollados. Libros que se pueden comprar incluso libros de bolsillo, con lo cual están accesibles a cualquiera. Esos conceptos son sistemas de pensamiento y es que las personas tenemos dos formas de tomar decisiones. La forma rápida, automática, heurística, instintiva, intuitiva, como lo queramos llamar, o la forma más lenta, más deliberativa, más racional. Bien, pues los incentivos actúan siempre a nivel del pensamiento rápido. ¿Por qué? Porque nos facilitan la vida. Y si ese incentivo no nos facilita la vida, es entonces cuando el pensamiento rápido uno llama en auxilio a la razón, al pensamiento 2, a esa forma de comprender la realidad mucho más lenta, mucho más deliberada. Otro concepto importante, las personas tomamos decisiones utilizando heurísticos que al mismo tiempo pueden estar sesgados. Heurísticos que son estrategias automáticas de solución de problemas y toma de decisiones. Hablando en plata, algoritmos. Algoritmos que son muy simples y por ello, justamente por ser tan simples, a lo mejor no se ajustan a la complejidad de la realidad. Otro concepto importante, ruido. Esto es, las personas, las mismas personas, tomamos decisiones a lo largo del tiempo que son diferentes. Pues esa variabilidad en los juicios humanos que provoca que se tomen diferentes decisiones basadas en la misma información, es una característica de nuestra forma de pensar más intuitiva, esa que hace que tomemos decisiones sin pensar. Economía conductual es esa disciplina que integra la economía con la psicología para entender las razones del comportamiento humano, más allá del homo economicus. Y la economía conductual, lo veremos ahora, considera que las personas somos muchísimo menos racionales de lo que nos creemos, que la mayoría de las decisiones las tomamos con el pensamiento uno, rápido, automático, y que solamente nos comportamos de forma económica, racional, cuando el pensamiento uno se atasca. Y por último, la teoría del empujón, o nudget en inglés, es esa estrategia combinada de refuerzo positivo y sugerencias físicas indirectas, tal y como está diseñado un determinado espacio físico o social, y ese refuerzo positivo y esas sugerencias indirectas pretenden influir en la toma de decisiones de la persona sin coartar la libertad del individuo. Pretende influir, en este caso, en el pensamiento uno, en el pensamiento más rápido, para conducirle a tomar una serie de decisiones sin que ello impida que la persona pueda decidir tomar decisiones de forma más racional y de forma muchísimo más libre, sin necesidad de indicaciones o facilitación. Bien,
En esos libros que aparecen en pantalla, pues tienen ustedes desglosado pues la esencia de las investigaciones de Kahneman, sobre todo el pensamiento rápido, pensamiento lento, sistema uno o 2. Kahneman y Sibony acerca de la teoría del ruido, los fallos en el juicio humano y cómo solucionarlos, o Sunstein y Thaler, que es el libro en el que nos vamos nosotros a considerar, que son los que se centran más en la teoría del empujón o nuggets. Tengamos en cuenta que estas teorías no son teorías que se le ha ocurrido a cualquiera. Daniel Kahneman, que por cierto murió hace poco, en el año 2024, fue premio Nobel de Economía, siendo doctor en psicología. Y Sunstein ha sido también premio Nobel en este caso, perdón, Sunstein no, Thaler, premio Nobel en este caso por haber comenzado los estudios en economía conductual. Con lo cual la base es bastante fuerte. Por último, tengan en cuenta este documento, que por cierto se lo pueden bajar de la página web de la Comisión Nacional del Mercado de Valores de España, Economía Conductual para la Protección del Inversor, porque hace algunas recomendaciones prácticas para inversores, entidades y reguladores basadas justamente en psicología económica. Cómo ayudar a las personas a tomar decisiones de tanta trascendencia como son las inversiones, teniendo en cuenta la economía conductual, el ruido y la teoría que antes habíamos indicado del empujoncito. Bien. Y es que partimos de un supuesto muy importante, y es que las personas no nos seguimos, no seguimos esa teoría económica neoclásica racional que suponía que somos sujetos totalmente racionales, que sabemos en todo momento lo que queremos, que tenemos claro cuáles son nuestros objetivos, nuestras preferencias son estables. No están determinadas nuestras preferencias por lo que digan o no digan los otros. Personas que buscamos siempre maximizar la utilidad, el beneficio, que hacemos un exhaustivo análisis y cálculo de todas las opciones y en donde el orden de las opciones pues no importa porque somos máquinas. Bueno, pues así no somos las personas. Las personas, a la hora de tomar decisiones, lo que hacemos justamente es seguir más las premisas de la teoría económica conductual, que considera que los sujetos somos seres racionales, pero nuestra racionalidad está muy limitada, que muchas veces desconocemos lo que queremos, que no consideramos las implicaciones de nuestros actos. Por eso necesitamos que alguien nos las indique, nos facilite la toma de decisiones. Nuestras decisiones no están enfocadas a objetivos, sino están enfocadas o dependen de nuestros modelos mentales, de nuestros modelos sociales, de nuestra ideología, de nuestras creencias, de nuestras expectativas. Nuestras preferencias no son totalmente estables, cambian a lo largo del tiempo y también en función de nuestro humor. Están determinadas socialmente con el fin, por ejemplo, de agradar a aquellos que queremos o de los que queremos formar parte de sus grupos. Buscamos la satisfacción inmediata más que el pensar en el futuro. Están las decisiones sesgadas por las emociones, no por el análisis y el cálculo, y la forma de presentar la información sí importa. Con lo cual, nos pueden presentar la misma información, de dos formas diferentes y tomaremos ante ello decisiones distintas. Es en este sentido bueno conocer nuestras autolimitaciones para así también decidir de qué forma ser un poco más consciente cuando tomamos decisiones y también cómo ayudar a los demás a que, teniendo en cuenta estas limitaciones, tomen las mejores decisiones posibles. Bueno, veamos la teoría del empujoncito, incentivos o nuggets y lo que dice, que como hemos dicho, está resumida en ese libro Un pequeño empujón. ¿Qué es un empujoncito según Richard Thaler, premio Nobel en 2017? Es un cambio, a menudo sutil, en el contexto en el cual las personas tomamos decisiones. Fijaros, poner los productos que alguien quiere que se vendan a la altura de los ojos, un poquito por encima, un poquito por debajo. Un cambio muy sutil, pero que consigue hacer más probable que se elija una de las opciones. Y es un cambio muy sutil, pero no es ni una prohibición ni una obligación.
porque no altera la estructura de premio-castigo. Tú eres el que al final decide, pero eso sí, decide en función del modo en que te he presentado la realidad. Un cambio sutil que facilita que la gente elija, sin imposiciones ni prohibiciones, sin alterar la estructura de pagos, premios o castigos, y de forma que la persona puede, si así lo desea, ignorar ese pequeño cambio y hacer lo que le dé la gana. Bien, vamos a ver alguna cuestión. Voy a ir un poquito más deprisa en este caso. Es cierto que hay una cierta tendencia a enfocar los empujoncitos como una estrategia bien intencionada, pero bueno, las personas, como sabemos, una vez que sabemos de qué forma influir en los demás, pues podemos hacerlo para influir benéficamente o para influir maléficamente. Es cierto que podemos utilizar la teoría del empujoncito y el modo en que diseñamos la realidad para hacer que las personas, pues, por ejemplo, coman productos más saludables, pero también para inducirles a comer comida basura. Con lo cual, el hecho de que estos empujoncitos yo esté diciendo que los debemos de utilizar para facilitarle la vida a los demás y ayudarle a cambiar hábitos y formas de entender la realidad y de actuar con los demás, no quiere decir que todo el mundo lo vaya a utilizar de forma benéfica. Espero sinceramente que ustedes sí. Tipos de empujoncitos. Ahí tienen los 4 principales. Vamos ahora a indicarlos y también algunos ejemplos. Prueba social, simplificar mensajes o limitar opciones, usar opciones por defecto y aprovechar la tendencia tan humana que tenemos todos de buscar sentido, buscar información comprensible que nos proporcione bienestar. Y para eso, la información tiene sentido, es comprensible, si se presenta de forma ordenada, si nos ayuda a no temer la pérdida, y es que tengamos en cuenta que una de las motivaciones más importantes de las personas no es tanto ganar, sino no perder. Y luego también esa información comprensible nos ayuda también a, si vamos a tomar una decisión que puede tener consecuencias negativas, avisarnos de las consecuencias de la misma antes de que nosotros libremente decidamos adoptarla o no. Prueba social. Un descubrimiento recurrente es que las personas tendemos a seguir lo que creemos que es la norma en nuestro grupo. Nos empujan los demás. Por eso, si me interesa vender un producto que tiene muy buenas reseñas, tal vez podría funcionar si muestro bien visibles esas opiniones positivas que indican que la mayor parte de la gente prefiere esa opción. Yo no estoy diciendo que no haya personas que indiquen que mi producto no merece la pena. Simplemente estoy indicando y proporcionando evidencias de todas esas personas que han indicado que desde su punto de vista verdaderamente merece. ¿Por qué? Porque la prueba social funciona en base a la lógica. Si a todo el mundo le gusta ese producto, pues oye, qué bien, qué porras. Tendré que elegirlo. No voy a ser yo el rarito o la rarita. Otro tipo de empujoncitos: simplifica los mensajes, limita las opciones. El dar mucha información hace que la persona al final decida, muchas veces de forma impulsiva, coger lo primero que se le viene a la cabeza, lo primero, antes de pensar verdaderamente si eso primero le conviene o no. Si queremos no aturullar a las personas, si queremos facilitarles la vida, simplifica los mensajes, limita las opciones, porque es que tenemos todas las personas un pequeño problema, y es que nuestro límite de capacidad de procesamiento no es infinito, con lo cual facilita la vida a las personas reduciendo las posibles opciones disponibles en un menú, en una agenda, en una cartera, para que la opción deseada se elija más a menudo que las otras, o al menos para que la persona pueda ver de un solo golpe de vista todas las opciones que le ofrezcamos. Eso no solamente le facilita la vida, sino que eso hará que la persona diga: este me está facilitando la vida porque no me está aturullando de información, sino que me está proporcionando la información
que para mí puede ser verdaderamente significativo. Usa opciones por defecto. Y es que una de las fuerzas que moldean nuestras decisiones es el llamado sesgo del status quo. Nos acostumbramos a hacer las cosas de una determinada forma y nos cuesta cambiar. Tenemos todas las personas muchas resistencias al cambio. Por eso, la opción más cómoda es no hacer nada y dejarnos llevar por la rutina. Por ejemplo, España es un país que lidera los rankings en donación de órganos. ¿Por qué? Porque por defecto todas las personas en España somos donantes. Tú puedes decidir no ser donante, pero es que por defecto lo eres. Con lo cual tienes que hacer un acto de esfuerzo, libre obviamente, para decir yo no quiero serlo. ¿Le estás facilitando la vida? Sí. También, obviamente, eso tiene un beneficio social porque incrementa bastante la posibilidad de que alguien pueda recibir órganos. Pero, por ejemplo, servicios de streaming como Netflix, como sabéis, reproducen automáticamente el siguiente episodio de una serie por defecto, salvo que toques un botón para cancelarlo. Hagas una acción libre, pero obviamente con esfuerzo, para cancelarlo. ¿Vale? Y eso también lo podemos utilizar en este caso, pues para ayudar a las personas a tomar buenas decisiones respecto, en este caso, a las opciones de energía renovable. Si resulta que es la opción predeterminada. No le estoy impidiendo que elija otra, simplemente te estoy diciendo cuál es la opción que en función de tus características a lo mejor más te interesa. Y luego tú ya libremente decides. El orden también es muy importante. Nuestra memoria es falible. Cuando nos presenta una secuencia de información, tendemos a quedarnos con el primer elemento o con el último. Efecto de primacía, efecto de recencia, de ultimidad. Por eso, le agradecemos siempre la vida a aquel que nos dice lo importante al principio y al final, ya sea de una agenda, ya sea de un discurso. Porque, por suerte o por desgracia, todo lo que está en medio del principio y del final, no le hacemos mucho caso. Y luego, reducir o aumentar la fricción. ¿Qué ocurre? Ocurre muchas veces que como tenemos esa aversión a la pérdida, lo que hacemos es no tomar ninguna decisión, a no ser que me digan que las opciones alternativas son mejores. En este caso, facilitar una determinada opción, reduciendo sus complicaciones o desventajas, de forma que la persona llegue a la conclusión de que es que si no tiene desventajas, ¿cómo no voy a elegirlas? No tengo ningún tipo de contraprestación negativa. Es también otra forma de facilitar la vida a los demás y por lo tanto de reducir esa aversión a la pérdida que tienen muchas personas. Y luego, otro tipo de empujoncito, avisar en el momento de la decisión para que la persona sepa cuál es la consecuencia de seguir por ese camino. ¿Tú sigues sobrepasando los límites de velocidad más allá de la velocidad establecida? Pues oye, ya sabes lo que ocurre. Y es que puedes tener una pérdida de puntos. Pero son también esos mensajes que te indican, espera un momento, ¿seguro que quieres compartir sin haber leído antes la noticia? Bueno, esto era en el antiguo X o Twitter. Ahora posiblemente no es así. La gente comparte menos noticias falsas si le dejan tiempo para pensar detenidamente en la noticia. Si le indican, ojo, ¿estás seguro de lo que estás haciendo? Simplemente una frase como esta hace que la persona, en vez de seguir ese pensamiento rápido, fácil, intuitivo de, ala, lo primero que se me ocurra, tiene un tiempo para la reflexión y entonces tiene tiempo también para darse cuenta de las consecuencias. Como decía en ese documento de Economía conductual para la protección del inversor, pues tienen ustedes más información justamente acerca de todos estos nuggets, empujones o acicates que podemos utilizar. Arquitectura de elección es otro concepto clave. Y es que nosotros tenemos una enorme capacidad de diseñar los espacios físicos donde las personas toman decisiones, pero también espacios sociales. No es lo mismo tomar una decisión en una sala ruidosa donde estamos todos hacinados, donde nadie se escucha, donde además los colores son estridentes, que en una sala tranquila, alrededor de una mesa redonda, donde no hay ruidos, donde todos nos escuchamos. Esto, por cierto,
es una forma de entender también la prevención de riesgos laborales, el diseño a riesgo cero, el diseño ergonómico de los espacios de trabajo para facilitar las elecciones o para dificultarlas e incluso provocar conflictos. ¿Vale? Bueno, cuando hablamos de arquitectura de elección, no solo nos referimos al diseño de espacios físicos, sino también al diseño de espacios sociales, donde se facilite a la persona o cambiar de hábitos. Porque un espacio físico determina también el modo en que podemos nosotros interaccionar. No es lo mismo no vernos o estar unos muy alejados de los otros, incluso en una mesa redonda, que el hecho de que no haya una mesa delante de nosotros que nos impida justamente el poder relacionarnos y vernos en persona y en toda su integridad. También esa arquitectura de elección, el diseño de espacios físicos, pongo estos ejemplos de espacios físicos parques, porque creo que son muy ilustrativos, espacios físicos que facilitan interacciones sociales, pero es también nuestra obligación, si queremos que no faciliten esas interacciones sociales, darnos cuenta de lo que significan estos espacios. Espacios donde cada uno va a lo suyo y donde no tiene la oportunidad de verse, de tocarse, de entenderse, de mirarse uno enfrente del otro. La arquitectura de elección la podemos utilizar para influir en políticas públicas ciudadanas y, por ejemplo, en este caso, así se ha hecho en 2008 en Estados Unidos, cuando Sunstein fue administrador de la Oficina de Información y Asuntos Regulatorios, cuando la Oficina del Gabinete Británico, encabezada por David Halpern, tuvo una unidad de incentivos para mejorar las políticas sociales, o incluso David Cameron o el presidente Barack Obama. También para influir en que alguien compre un producto o servicio. Esto se utiliza muchísimo en marketing. No vamos a volver otra vez a hablar acerca de cómo se colocan los productos en un supermercado, pero cuando vayan ustedes a un supermercado, dense cuenta de cómo están colocados para influir subliminalmente en sus decisiones. También para influir en el diseño físico de un espacio público u organizacional para favorecer un determinado tipo de interacciones en el que todos nos veamos, en el que todo, segunda imagen, trabajemos en conjunto, pero también, sobre todo, en parejas. La imagen segunda es muy interesante. O, en este caso, para que no nos veamos más que veamos al de delante y no a nuestros compañeros. También para influir en los trabajadores de las organizaciones para cambiar hábitos, ahora lo veremos un ejemplo, o incluso para obligarnos a sentir, a hacer de un determinado modo. Y aquí una reflexión. El modo en que nos vestimos influye también en el modo en el que nos sentimos. Ya sabemos lo que eso hace, por ejemplo, a la hora de autoinducirnos a sentir o a comportarnos de una determinada forma simplemente por la vestimenta que hemos elegido en un determinado. Influir en los trabajadores para cambiar hábitos. Por ejemplo, ¿cómo influir para que los trabajadores de mi empresa tengan malos hábitos de salud? Como en un edificio de 5 plantas, las escaleras siempre tras la puerta cerrada y no existe un ascensor, 4 ascensores. En vez de una máquina de vending, se pasa una azafata, y esto lo digo porque lo he vivido, todos los días junto a las mesas de trabajo con un carrito lleno de productos de bollería. O las máquinas de vending, todas están llenas de productos apetitosos y no saludables. Pues obviamente aquí estamos influyendo para que las personas sigan con sus malos hábitos de salud. ¿Y cómo conseguir que esas personas tengan unos buenos hábitos? Por ejemplo, en ese mismo edificio de oficinas de 5 plantas, el ascensor solo para en pisos 1 y 2 si el usuario introduce un código de 20 dígitos. Tú no le estás impidiendo que suba a la primera planta utilizando el ascensor, pero sí le estás poniendo una dificultad. Solo hay una máquina de vending en todo el edificio, solo ofrece productos saludables, existe un dispensador de agua en todas las plantas o incluso la empresa contribuye a tu salud facilitándote dinero, o bien para que vayas al gimnasio o ese mismo dinero en metálico, pero eso sí, a fin de año. Con lo cual, si las personas nos interesan la satisfacción inmediata, posiblemente no nos interese recibir el dinero en metálico a fin de año, sino aprovechar ese dinero para poder pagar un gimnasio. Bueno, algunos ejemplos más.
Cuando una aplicación nos informa de que hemos dado más pasos que nuestros amigos a lo largo del día, recordemos la prueba social, pues obviamente estaremos más tentados a seguir dando esos pasos. Por ejemplo, cuando nos simplifican la información con acciones claras, concretas, un plan diario, una agenda, es posible que se genere un mayor compromiso y comprensión, por ejemplo, con la responsabilidad social o con la sostenibilidad, porque no me están hablando ya de grandes principios, sino me están indicando las acciones concretas que yo puedo hacer para contribuir a la sostenibilidad. Cuando coloco contenedores de reciclaje en lugares estratégicos o cuando doy un feedback en tiempo real que muestre el impacto de mis acciones individuales, como era, por ejemplo, el ejemplo de los radares pedagógicos. Y termino ya con algunas aplicaciones a la gestión de personas y si les parece luego, pues hacemos una ronda de preguntas. En primer lugar, la teoría del empujón implica una filosofía Nugget en recursos humanos. Y esa filosofía de gestión de personas se basa en el prohibido prohibir. Esto es, una vez estén regulados los mecanismos mínimos de convivencia, más apuesta por una invitación a hacer las cosas bien que por una prohibición de lo que no debes de hacer. La invitación facilita a las personas que tengan motivación interna para continuar realizando esa buena acción. La prohibición crea enemigos y además se persigue, se concibe como un castigo. ¿De qué formas, utilizando la teoría del empujón y la arquitectura de elección, puedo influir en un cambio cultural positivo? Por ejemplo, acercando físicamente dos departamentos en los que deseamos que las personas colaboren, colocando enfriadores de agua en zonas de descanso en lugares céntricos. Por ejemplo, sugiriendo que se celebren reuniones virtuales diarias, no imponiéndolas, pero sí dando la opción de que existan para que así las personas puedan pedir consejo. Estamos influyendo en un cambio cultural positivo. ¿Una mejor cultura financiera? Información, en este caso, a través de los portales de recursos humanos o los espacios de trabajo compartidos, de qué forma mejorar sus planes de pensiones o de jubilación. Nadie le estamos obligando que contrate un plan de pensiones o de jubilación. Simplemente informamos y luego ya cada uno toma su decisión. Apoyar la salud y bienestar de la plantilla, por ejemplo, alimentos saludables en los comedores, por ejemplo, planes para ir en bicicleta al trabajo, por ejemplo, competiciones de fitness, fomento de las actividades físicas durante el día, o promover competiciones deportivas interdepartamentales o incluso crear un equipo deportivo de empresa. Aquellos que les guste el maratón, pues oye, que se lo patrocine mínimamente la empresa. Reconocer el esfuerzo y éxito de los trabajadores. Acciones de reconocimiento, el empleado del mes, estrella de servicio de atención al cliente, recompensar el buen comportamiento en vez de regañar, ojo con las prohibiciones, ojo con los castigos, y por último, mantener el compliance de los recursos humanos, mantener el que las personas no se corrompan, avisando a los directivos cuando deben de realizar las evaluaciones o haciendo que esos directivos, esas personas, tengan un feedback de todo lo que están haciendo bien más que de todo lo que están haciendo. Bueno, de esta forma llegaríamos a la parte final de nuestra intervención con unas reflexiones finales acerca de la importancia de facilitar la vida a los demás, rediseñando el espacio de trabajo y las interacciones sociales para que cada uno pues pueda tomar mejores decisiones sin ver coartada su libertad. Y es que más allá de la teoría del empujoncito, que también se denomina en algunos ámbitos como paternalismo libertario, arquitectura de elección y economía conductual, a todos nos encanta jugar. ¿Y qué es el juego? La experiencia más humana y presente en todas las culturas. Desde el inicio de nuestra vida aprendemos jugando. En todo juego hay un campo de juego, un marco físico, unas reglas, autoacordadas por ambas partes. Todos sabemos cuáles son las consecuencias, qué es lo que tenemos que hacer para ganar, perder. Y lo hacemos además en común con los demás. Además de ese campo de juego,
Hay una libertad de acción. Tú eres el que al final decide cumplir o no cumplir esas reglas. Yo te facilito las reglas, yo te facilito el campo de juego, el marco físico, pero tú eres al final el que decide jugar dentro del campo o jugar fuera de las líneas del campo. Y en todo juego siempre hay un componente lúdico. Se obtiene una satisfacción. Muchas veces no por el hecho de ganar, sino por el hecho de jugar en un juego con los demás. Bueno, pues llegamos de esta forma a la finalización de esta presentación, en la que espero haberles proporcionado una visión de esta forma de entender la libertad de las personas y al mismo tiempo ayudarles a que hagan las cosas bien, a que tengan buenos hábitos en su vida, pero también buenos hábitos en sus equipos de trabajo o buenos hábitos a la hora de organizarse. Vamos a responder a las preguntas que ustedes quieran. Leeremos el nombre completo del participante. Esperamos que cada uno indique de forma sucinta y concreta la consulta y esperamos también poderla responder de forma clara y concisa. Así que adelante, empezamos con las preguntas. ¿Quién es el primero? ¿Quién es la primera que tiene algún tipo de indicación? ¿Alguna pregunta? ¿Pueden poner el micrófono? No, la verdad es que no sé si pueden poner el micrófono ahora que lo estoy pensando o tienen que escribirlas. Bueno, ¿cómo puedo incentivar a disminuir las renuncias? Supongo que estamos pensando en, y el que la haya escrito, pues que me indique si es eso, las bajas voluntarias. Bueno, muchas veces las personas se van de las organizaciones, en primer lugar, no tanto por el dinero, sino por los jefes, por los compañeros, por el clima que tienen con los compañeros, o también por la relación con su director. Pero relacionándolo justamente con la teoría de los incentivos, las personas se van de las organizaciones en muchas ocasiones porque no concuerda lo que ellos esperaban conseguir en el trabajo con lo que al final han obtenido. ¿Y por qué no concuerda? Posiblemente tengan falsas expectativas o posiblemente en los reclutamientos y selección, en las sesiones de acogida, no se le haya dado la información suficiente acerca de lo que puede esperar, por ejemplo, a la hora de promocionar y de los mecanismos para promocionar o mejorar su empleabilidad en la organización, que no son de aquí a ahora, sino a lo largo de un tiempo. Y a lo mejor esas falsas expectativas también las tiene porque no se le ha proporcionado una buena información de evaluación del desempeño. En una palabra, ¿queremos incentivar a que las personas tomen buenas decisiones o en este caso que las decisiones que tomen, se vaya o no se vaya, sean coherentes y objetivas? Pues digámosles las cosas claras desde el principio respecto a lo que pueden conseguir y no pueden conseguir en la organización para que no tengan falsas expectativas. Porque cuando una persona considera que lo que él esperaba, no, mejor dicho, que la realidad que obtiene es menor de lo que él esperaba, pues obviamente se sentirá insatisfecho y frustrado y se irá de esa organización. Hay una ecuación muy sencilla que es S es igual a R menos E. La satisfacción es igual a la realidad menos las expectativas. Cuando lo que yo obtengo es más de lo que yo me esperaba, estaré satisfecho, sin no más. Cuando lo que yo obtengo es menor de lo que yo esperaba, la satisfacción estará bajo cero. ¿Hay algún libro o curso sobre este tema que pueda tomar un equipo directivo? Pues sí. Desde luego, libros tienen ustedes los que le he indicado anteriormente. En este caso, por ejemplo, Un pequeño empujón, que es el que les he comentado antes. No sé si ahora se va a poder bien o no. Un pequeño empujón, de Sunstein y Thaler. Se lo recomiendo porque además es un libro de bolsillo
Y luego también, si quieren conocer más acerca de la economía conductual, ese documento de la Comisión Nacional del Mercado de Valores de España, que me parece que son 20 o 30 páginas, resume muy bien todo el modelo de la racionalidad limitada y todos los problemas que tenemos las personas a la hora de tomar decisiones. ¿Vale? ¿Cómo motivar a los clientes? A ver, no es lo mismo motivar que incentivar. Esto es lo primero de todo. Y esta no es una clase o una sesión que estemos hablando de la motivación. ¿Motivarles para qué? ¿Quiere usted decir más bien cómo incentivar a mis clientes para que compren mis productos? ¿Es eso? Porque en este caso, siga usted la lógica del marketing. Y la lógica del marketing es, le voy a proporcionar toda la información posible acerca de la satisfacción que va a obtener si nos elige. Tened en cuenta que el marketing se basa en una idea, y es que usted, señor, señora, se lo merece todo. Y yo lo que voy a hacer es proporcionarle su recompensa. Antes de que usted me demuestre nada, le voy a proporcionar la recompensa. Eso sí, por favor, ya que le estoy proporcionando esa recompensa de que usted se lo merece todo, cómpreme sus productos. Bueno, ahí estoy incentivando obviamente al cliente a que me compre. Motivar a los clientes es otra cosa diferente. ¿Cómo motivar a la transformación cultural si estamos acostumbrados a otros hábitos? Por ejemplo, incentivar el aprendizaje continuo. Pues que puedan ver que ese aprendizaje continuo o de ese aprendizaje continuo se obtienen unos resultados inmediatos. Y que ese aprendizaje y que no va a tener ningún tipo de, no voy a decir insatisfacción, de que no van a tener ningún tipo de pérdida si cambian. Tengamos en cuenta que las personas no cambiamos porque tendemos una tendencia a considerar que todo cambio implica una pérdida. Si tú quieres que las personas cambien, cambia ese pensamiento y proporciónale desde el principio más de lo que él se espera. Dale una ganancia extra. Ve más allá de sus expectativas. Y a partir de ahí conseguiremos que se olvide de esa tendencia natural que todos tenemos a la pérdida. Cuando una persona obtiene más de lo que se espera, ya no tendrá miedo a la pérdida y por lo tanto tendrá más posibilidades de cambiar. Habremos de esta forma conseguido acabar con su resistencia, simplemente dándole más de lo que se esperaba. A ver, un momentito, porque me podrías ayudar con un ejemplo de refuerzo o castigo en incentivos para mis vendedores en seguros. ¿Cómo les llevo a esa motivación interna de llegar a la meta? En primer lugar, como es un ejemplo, me pregunto, son reflexiones que dejo, ¿conocen ellos verdaderamente los objetivos, lo que se les propone? ¿Esos objetivos están bien definidos? ¿Conocen ellos también las consecuencias de conseguir esos objetivos? ¿Esas consecuencias son solo monetarias o les ayudan a mejorar, por ejemplo, su empleabilidad en la empresa? O a mejorar, por ejemplo, su empleabilidad si deciden salir de la empresa. El tema es que las personas, como digo, tenemos aversión a la pérdida. Nadie cambia si no tiene un beneficio o si no tiene la expectativa de que a largo plazo las ganancias van a ser mucho más que las pérdidas. La motivación interna de llegar a la meta la incentivas si al final eres claro, comprensible, no les engañas, la sinceridad es muy importante, les dejas claro desde el principio los objetivos, les refuerzas y sobre todo les facilitas el trabajo proporcionándoles recursos. Todo esto va mucho más allá de los incentivos, pero cuando yo facilito a mi gente el realizar bien su trabajo, proporcionándoles recursos, cuando estoy disponible para ellos, cuando las quejas no las veo como un atentado a mi autoridad, sino como una oportunidad para que todos crezcamos, esas personas se implicarán más. Esas son algunas de las ideas que yo le lanzo. Se habla de motivar o incentivar. No es exactamente lo mismo, como digo,
¿Cómo se puede tener esa motivación para uno mismo? Menuda pregunta. Pues en primer lugar, uno tiene que ser consciente de sus limitaciones. Y esto es bastante más importante de lo que parece. Uno también tiene que ser consciente de lo que quiere y de lo que no quiere. Muchas veces nos somos más conscientes de lo que no queremos que de lo que queremos. Bueno, da lo mismo, pero al menos sé cuál es mi meta. A partir de ahí, la motivación para uno mismo. Si yo sé lo que quiero y lo que no quiero, si yo sé también cuáles son mis limitaciones, a partir de ese momento, posiblemente para poder cambiar, necesitaré señales claras de cuáles son las consecuencias positivas si cambio. Si no tengo esas señales claras, vuelvo otra vez a decir lo mismo. Voy a seguir con el status quo, no me voy a arriesgar. Como decimos en España, mejor estar en Guatemala que en Guatepeor. Bueno, ¿y por qué no en Guate mejor? Pues porque esa resistencia al cambio impide a las personas salir del status quo. Y para salir de ese status quo, yo tengo que tener claro cuáles son mis objetivos, mis metas, qué es aquello que no quiero, y a partir de ahí, pues necesitaré posiblemente la ayuda de otros. Porque nadie sale, a no ser que uno tenga una gran fuerza de voluntad, nadie cambia a no ser que vea que otros cambian. Por eso son tan importantes los grupos de autoayuda, por eso es tan importante estar con gente que te proporcione señales o información de lo que han hecho para mejorar. Nadie muchas veces cambia si no tiene ese apoyo social. Por lo tanto, primero te tienes que clarificar y luego necesitas el apoyo de los demás y aprender de lo que han hecho los demás para poder conseguir también sus objetivos. Predicar con el ejemplo y ser agente de cambio. ¿Esto qué quiere decir? Predicar con el ejemplo y ser agente de cambio. Hombre, desde luego, aquellas personas que más incentivan a cambiar y a que le sigamos son aquellos que nosotros consideramos modelos. Y para que una persona sea modelo tiene que ser significativo y sobre todo tiene que ser lo más parecido a nosotros. Alguien que está situado en un pedestal no es modelo de cambio, es alguien a quien adorar. Para poder tomarlo como modelo, tiene que ser parecido a nosotros y también poder nosotros comprobar que tenía nuestras propias limitaciones, tenía también ansias más o menos semejantes a las nuestras, pero que a pesar de todo se ha tomado en serio a sí mismo. A pesar de todo era consciente de sus autolimitaciones y también de sus fortalezas. Y también a partir de ahí, pues, ha contado con el apoyo de otros. Los grandes líderes no están ahí solamente por sí mismos, sino porque se han fijado anteriormente a otros. Hay una frase muy buena en Historia de la Ciencia que dice que todos cabalgamos a hombros, mejor dicho, de gigantes. Y es verdad, el cambio se produce porque nos fijamos en los que han hecho otros semejantes a nosotros antes, que son tan iguales como lo podemos ser nosotros, pero que para nosotros son gigantes. Recientemente la empresa donde trabajo cambió los turnos de trabajo. Hay mucha resistencia, en particular de auxiliares. ¿Cómo pueden incentivar su aceptación? A ver, ¿cambió los turnos de trabajo sin informar a los trabajadores? ¿Se tuvo en cuenta a los trabajadores en ese cambio de turnos? ¿O los trabajadores directamente de la noche a la mañana se encontraron con que alguien había decidido destrozarles la vida? ¿Vale? Estoy hablando un poco fuerte, pero es verdad. Se les informó con meses de anticipación. Em, pues parece ser que no lo habían aceptado. Porque si después de haberles informado con meses de anticipación no habían asimilado el cambio, es que simplemente se les informó. No es lo mismo informar que dar opción a las personas de participar en la toma de decisiones que les afecta. Tú puedes informar, pero esa es condición necesaria, pero no suficiente para que las personas se involucren. Si no les has dado opciones de que se involucren en aquella toma de decisiones que afecta a su vida personal, familiar y social,
pues obviamente van a tener siempre resistencias, ¿vale? En este sentido, yo creo que ahora ya nos estamos yendo un poquito más allá de los incentivos y estamos yendo a problemas de tipo más profundo en la empresa. Y esas resistencias, obviamente, si no te informan, pues tampoco tienes ningún incentivo para cambiar. Estamos hablando de una obligación. Las obligaciones no incentivan, ¿vale? Bueno, ¿alguna otra pregunta más? No sé si hay alguien más que tenga alguna pregunta o se me ha pasado alguna pregunta de las que han escrito ustedes antes. Yo creo que no. Bueno. Em, ¿Alguna pregunta más? Bueno, pues entonces podríamos usar encuestas para entender y sobre estos datos crear planes de mejora. Encuestas para entender y sobre estos datos crear planes de mejora. Supongo que está usted hablando más que de encuestas, está hablando de encuestas de clima laboral. Bueno, pues cuidado con las encuestas de clima laboral. Yo siempre lo digo, pero es verdad, porque las carga el diablo. Tú puedes obtener mucha información acerca de la percepción que tienen los trabajadores acerca de las relaciones con sus jefes, de los horarios de trabajo, de los roles que tienen, etcétera, etcétera. Pero si luego no haces nada con esa información, los trabajadores van a sentir que se les ha engañado. Por lo tanto, sobre esos datos es importante siempre crear un plan. Y ese plan de mejora debe de ser, en aquellos aspectos que puedan ser cambiados y que puedan ser modificados, también puesto en contacto con los trabajadores. Porque lo que más motiva en esta vida es que me tengan en cuenta. Es que me permitan tomar decisiones respecto a lo que puedo hacer y a lo que no puedo hacer. Obviamente siempre teniendo en cuenta el poder de dirección de la organización, pero hay una gran diferencia en que los trabajadores lo decidan todo en la organización y que el director lo decida absolutamente todo en la organización. Cada uno tiene su ámbito de responsabilidad y los procesos de toma de decisiones también deben de contar con la participación de aquellos que en este caso pues están más concernidos. Si queremos motivación, permite la participación. El manejo con empleados que son familia o conocidos de gerente o accionistas, bueno, esto ya sí que se va absolutamente del tema. Simplemente una reflexión. Pues obviamente todos tenemos relaciones con personas en nuestra organización con las que tenemos un mayor grado de afinidad, incluso familiaridad. Desde mi punto de vista, en las organizaciones tenemos que tener siempre relaciones profesionales, incluso con aquellos que son familiares o conocidos. Y luego fuera de la organización, pues podemos tener obviamente las relaciones familiares o de amistad que queramos. Pero en la organización siempre relaciones profesionales. Las mezclas son muy malas y más cuando se mezcla o se quiere mezclar la familia con la profesión. Pues yo creo que son las 5 hora España y 9 minutos. Yo creo que por mi parte nada más. Encantado de haber estado con ustedes. Espero sinceramente que estas pinceladas acerca de los incentivos de la economía conductual y de la arquitectura de elección les hayan dado pistas y si quieren conocer más, pues yo les recomiendo que tengan en cuenta esos 3 libros de los que hemos hablado. Pensar rápido, pensar lento, de Kahneman, Ruido y Un pequeño empujón de Sunstein y Thaler. Muchas gracias, un cordial saludo y hasta la próxima. Gracias a todos. Terminamos.